sabes, no sabes de lo que te estás perdiendo. Si eres afiliado con Facesar, tienes muchos beneficios que debes aprovechar en educación, cultura, deportes, recreación, salud, vivienda. Ingresa a www.confacesar.com y entérate. Sácale provecho a tu caja de compensación. En Confacesar estamos cumpliendo sueños. Vigilado Super Subsidio. Sácale provecho a tu caja de compensación. Sácale provecho a tu caja de compensación. Es un recuerdo que me causa sentimiento. La llevo aquí en el alma convertida en sufrimiento. La huella de tu amor quedó pintada como calcomanía en mi pensamiento. Brillo Estéreo y seguidores de esta prestigiosa emisora, le damos la más cordial de la bienvenida a CMS, la Casa de los Artistas, donde resaltamos a esos baluartes del folclor vallenato y a todas esas personas que enriquecen nuestra cultura. Hoy, bajo la dirección de Elfi José Amaya, un invitado especial, pero que sea nuestro querido director el que presente a la figura y al maestro que está hoy acompañándonos en CMS, la Casa de los Artistas. Bueno, él es la voz morena del vallenato, Silvio Brito, que le damos aquí la bienvenida, Silvio. Elfi José, muchísimas gracias, compadre. Un saludo a todos sus oyentes. Bueno, este programa se trata de la vida del artista. Vamos a comenzar, pues, hablando de Silvio Brito cuando estaba muy niño. ¿Cómo comenzó Silvio Brito en la música? Vamos a hablar de esa época, Silvio. Bueno, esto es algo que nació conmigo porque, como sabemos, los Britos en La Guajira somos dinastía musical. Quiero decirles que mi papá fue un gran cantante, pero por haber nacido por allá en el ostracismo, nunca se mostró, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me hace de pronto ser cantante, lo que me incentiva de verdad, porque fui un admirador de él como vocalista. Tenía una voz tremenda, una voz diáfana, súper potente, y me gustaba oírlo cantar cuando parrandeaba con sus amigos. Usted sabe que allá en La Guajira todos los hombres en el campo tenían su mochila y muchos tenían también su acordeón guindá y se la terciaban, porque allá había mucha gente que tocaba acordeón. Silvio, ya usted comienza a crecer, tocando parranda, llegando con los amigos. ¿Y cómo se da las manos ya con los hermanos Meriño, con Osmer a la cabeza? Bueno, a ver, es que primero que todo, yo siempre estuve en los eventos donde hubo música, yo siempre estuve aquí en el Festival Vallenato. Yo me venía solo. Claro, aquí tenía mis amigos, yo conocía a Sergio Moya, aquí vivía ya Tijito Carrillo, que es mi primo hermano, y en fin, yo arrancaba de allá y me metía a cualquiera de esas casas y me aceptaban, y yo me pasaba aquí los festivales cantando por ahí en cada parranda que podía meterme y cantar, y así creo que fui cultivando mi carrera, ¿no? Maestro, para nadie es de desconocimiento que usted es una de las figuras del canto vallenato y la voz realmente particular. ¿De dónde nace esa iniciativa de decir, bueno, salgamos del territorio? ¿Quién lo descubre? ¿Cómo llega usted a la música? Bueno, el descubrimiento lo hice yo mismo, porque yo me di cuenta que cantaba, y uno en esos momentos hasta se compara, uno oye a los demás y se escucha a uno y uno se va dando cuenta que tiene madera y que puede. Entonces yo por eso, le repito, me venía para los festivales a empaparme de cómo era esas cosas de la música. Me fueron conociendo y a través de eso fue que tuve el interés de seguir cantando hasta que encontraron una oportunidad. Y bueno, lo que pasa es que yo me fui para Bogotá a llevar un enfermo. Mire usted esta historia. Allá había una cantidad de amigos de Fonseca que trabajaban, y otros que estudiaban, y otros que vivían en Bogotá.
allá llegué, me encontré con ellos y yo dije, bueno, este se quedó aquí. Y me he quedado en Bogotá. Llega el doctor Aníbal Martínez Zuleta, el Contralor de la República. 17 años tendría usted ya, o más, Silvio. Tenía más, ya tenía como 19, 20 años. Entonces, ¿qué pasó? Que me encontré con ellos, con Aníbal, y cómo es, y me convertí en el cantante de la Contraloría. Aunque allá muchos cantaban, pero yo era el principal. Bueno, se da ese tiempo, yo duro casi 5 años en Bogotá. Entonces Aníbal Martínez quería que yo estudiara. Yo me vine a Fonseca a buscar un certificado de estudio, pero me encuentro con los hermanos Meriño. Ahí me di cuenta que era mi oportunidad, que era el grupo que yo andaba buscando, porque yo no había querido grabar con nadie. La gente, los músicos me dicen, vamos a grabar un disco. Y yo, no, cálmate, yo no quiero grabar así. Y total, Dios pues me dio ese espacio, me encontré con los Meriño, grabamos, gracias a Dios pegamos, y ahí comenzó mi carrera, ¿no? Llegaste a mí, Huellas de un Recuerdo, La Medicina, y pare de contarnos, Silvio, éxito tras éxito. Eso fue año 77, por allá, 76. 77. 77, trabajábamos para Radio Península en Maicao, yo recuerdo. Claro. Estábamos en Maicao y escuchábamos y promocionamos mucho a Silvio Brito. Y arranca la época de Silvio a ganar dinero, a tocar casetas, Silvio. Sí, afortunadamente así fue. Comencé ganando bien en esa época, en una buena disquera como Codiscos, y un buen conjunto como el de los hermanos Meriño, que no quisieron venirse a vivir a Valledupar, porque Rafael Escalona, después que escuchó lo que yo había hecho, me mandó a llamar. Y yo vine aquí a Valledupar, me hicieron una parranda, algo incomparable, ¿no? Con toda la playa de la música vallenata aquí. Me hicieron esa parranda para decirme que me viniera con mi grupo a estacionarme aquí en Valledupar, a vivir aquí en Valledupar. Pero los Meriños no quisieron salir. Entonces, yo que... Alcanzaron a hacer 2 discos, ¿no? Sí, 2 discos. 2 discos. Entonces yo que tenía mis aspiraciones, me di cuenta que si me quedaba aquí, o si me quedaba por allá, por Fonseca y El Molino, no iba a alcanzar nada. Tenía que llegar a un sitio donde yo pudiera promocionarme, donde me pudieran ver otros ojos y donde pudiera tener mayores oportunidades. Entonces sucede que estoy grabando el último disco con ellos. Yo le dije a Osmer una madrugada, por última vez, que aceptara la propuesta y no, ahí le dio rabia y bueno, yo me voy para otra parte. Me dieron mi pasaje, llegué al aeropuerto, dije no voy para el Valle, no voy para Fonseca, no voy para El Molino, dije yo, me voy para Barranquilla. Y cambié mi tiquete y arranqué para Barranquilla. Me encontré con Ricardo Bando, que era el representante. Nos fuimos para la Universidad Libre porque dijo que se iba a inscribir, que quería estudiar Derecho. Y me encontré con Mariano Canedo. Silvio, lo conocimos ya en Valledupar, en el bloque del Barrio Obrero. Ahí fuimos a visitarlo por varias oportunidades. Claro. Sí, señor. Claro. Silvio, ahí en el segundo disco hay una canción de José Antonio Crespo, El Batuqueo. Me dice el compositor que a usted no le gustaba cantar esa, que no quería grabar la canción. ¿El por qué? No, porque ese no es mi estilo. Eso no es. Yo no le saco mucho el jugo a ese tipo de canciones, entonces por eso. Y la sonamos bastante. No, sí sonó, sí sonó. Sonó mucho la canción El Batuqueo de José Antonio Crespo. Silvio, y vamos a decirle a todos los seguidores de Cerro Murillo, pues esa época, cómo eran esos viajes, cuando arrancaban de aquí con todo el sonido, con todo el curupo, para esas carreteras que todavía no había pavimento en ninguno de esos sectores. Para lo que es hoy, para como son hoy las cosas,
eso era, como le digo, una odisea. A veces lo veía uno como un desastre viajando por carreteras destapadas, y los buses no tenían aire todavía. Entonces uno llegaba lleno, pero lleno de tierra. Cuando íbamos por ahí por carreteras paralelas al río Magdalena, eran bojotes de tierra que uno acumulaba aquí en el pantalón. Cuando uno se paraba, caía esa tierra así que finita, que parecía maicena. Pero era muy chévere esa giras que se hacían, Silvio. Ustedes arrancaban de aquí un fin de semana y era a tocar en ese pueblo. No es lo que hoy estamos viviendo con esta novedad de que vamos a tocar 8 canciones aquí y nos vamos a otro pueblo. Eso eran las 5 tandas, ¿no? 6 tandas llegábamos a tocar. Bueno, pues uno... Y no había micrófonos de 60 millones. Tampoco. Oiga, había micrófonos de pick-up. Pero fíjese que con todo eso por la que pasamos, por la que nuestras garganticas han aguantado, porque le cuento que esos eran micrófonos duros, sonidos en donde uno tenía que darle duro para que se oyera. Montado arriba de unas mesas. Esas carreteras. Pero lo aguantamos, yo creo que teníamos material, teníamos ganas y nos aguantamos eso que hoy recordándolo nos parece algo inhóspito y casi que imposible que se pudiera aguantar después de ir de un lado para otro tragando tanta tierra y uno cantando 6 tandas. Fue algo difícil. Silvio, fue muy duro. Recordemos esa época, ¿cuánto se ganaba? ¿Cuánto le quedaba a Silvio Brito por un toque una noche, un sábado? Cuando comencé con los hermanos Meriño me quedaban 3,000 pesos. Pero era plata. Era plata, sí señor. Y usted siempre, Silvio, con ese modo de ser de usted, que llega a la gente, muy populista, le gusta hacer los actos sociales, siempre lo hemos tocado cuando llega diciembre para unos juguetes de unos niños, todos esos trabajos sociales, y es lo que la gente le reconoce hoy en día, Silvio. Bueno, sí, compadre, nosotros pues hemos tenido un buen comportamiento. Yo pienso que eso es fundamental, porque la gente se le puede meter a uno para destruirlo, porque uno aquí gana adeptos, pero también se gana a sus enemigos. Claro, como todo en todos los casos. Y bastante. Entonces no hay que darle oportunidad al enemigo. Y además, esa es mi condición. Yo he sido siempre, de modestia aparte, una persona de buena conducta, educado, porque en mi casa me educaron. Y yo aprendí pues a ser gente, a saberme comportar. Silvio, llega la época esa de Pangue Maestre con usted, que eso parecía un bulldozer, una catapila, ustedes con Horizonte, con todos esos éxitos, Romanza, El Mocoso, eso, ¿cómo le fue en esa época, Silvio Brito? Muy bien, porque en Barranquilla yo consolidé mi carrera. Con lo que hice con el Pangue Maestre allá en Barranquilla, consolidé mi carrera, me conoció todo el país, y por eso tomo la decisión de venirme a vivir a Valledupar, porque ahí llega el momento en que uno comienza a pensar en la inversión, porque ya iban unos añitos de música y me di cuenta que lo que uno se gana debe invertirlo, porque esto puede ser pasajero. Entonces me vine para Valledupar pues con el fin de poder invertir, que quería hacerlo en el campo. Yo nunca me consideré, y creo que no soy ese comerciante. A mí me gusta el campo porque me crié en el campo y lo conozco y lo sé manejar, ¿no?
Y lo vemos que los fines de semana, cuando no tiene presentaciones, se va para su parcela, su finquita, a pescar. Ese es algo que usted también, ese es de usted, Silvio. Y a traer la yuca y el plátano que hay allá en la finquita, No nos diga que mucho. se necesita para la casa y para los vecinos. Maestro, Mario Puerta lo bautizó la voz morena del vallenato. ¿Cómo recibió usted No ese creo, bautizo? no creo, me da pena, pero creo que no fue él. Él lo dice. Él se cataloga. Él lo dice que, No. que él en los programas de Radio Guatapuri, pues. Pero esperemos el concepto de Silvio. No, pues eso se dio en Barranquilla. Cuando yo llegué a Barranquilla ya me bautizaron así. Maestro, un detalle importante. Un compositor destacado de sus canciones, Mateo Torres. Creo que ha sido el compositor con el cual a usted le grabó a muy buenos compositores, hay que decirlo, pero con Mateo Torres, éxitos totales, cada canción que usted hizo e interpretó de la mejor manera. La gente identifica a Silvio por Mateo Torres también. Sí, porque a él fue junto con Rosendo Romero y Hernando Marín a quienes más le grabé canciones que todavía se escuchan, ¿no? Y ahora hablemos de otro punto aparte, ausencia sentimental. ¿Qué se siente ser aquel intérprete de la canción que se convirtió en el himno del Festival Vallenato? Bueno, indudablemente que afortunado. Hay que decirlo, hay cosas, Elfi José sabe, hay cosas que no le pegan a otro. Y hay que decirlo abiertamente, ausencia sentimental no le pega a más nadie, sino al maestro Silvio Yo Brito. les voy a decir algo respecto a esa canción. Es que las canciones tienen unos truquitos, unos estados, una conformación que no todo el mundo de pronto se la puede descubrir. Entonces, ausencia sentimental puede confundir a la gente porque ella es una canción netamente folclórica en su contenido, pero en su forma tiene, diga usted, la estructura de una canción alegre de una canción romántica para interpretarla. Los matices de ella, en sus caídas, como se dice, son como los de una canción romántica. Sí, y es ahí donde de pronto la gente no descubre eso y de pronto no pueden hacerle una buena interpretación. Silvio, déjeme interpelarlo aquí. Mire, Yolanda Guerra le envía saludos desde Bogotá. Hombre, qué lindo. Un abrazo para ella. De retorno, pues. Dice, saludos a Silvio. Buenas tardes, bendiciones, Silvio. Yolanda Guerra. Qué bueno, qué bueno. Sí. Un abrazo para ella. Bueno, Silvio, viene la época. Usted grabó con Pangue, grabó con Los Meriños, grabó con grandes artistas, pero parece ser que usted tenía un anhelo de grabar con Colacho Mendoza. Y se le dio esa oportunidad. Y él conmigo también. Y él con usted también. Pero es que hay que decirlo, usted grabó con varios reyes vallenatos. Claro. Varios reyes vallenatos, el Pangue, Colacho, incluso Harold Rivera. También Silvio, Ciro Mesa. Ciro Sí, Mesa. señor. Esa es otra época buena. Silvio, recuerdo que estábamos en Bogotá. Yo no conocía un estudio, estábamos aquí y usted me hizo llegar a Ingesón, Bogotá, me recogió en la clínica Marley. Nunca se me olvida cuando estaba grabando Desconfianza, esa canción que le dio un poquito de lidia porque usted no conocía bien la canción. Son épocas bonitas. Bueno, háblenos de esa época de Colacho Mendoza. ¿Cómo le fue con Colacho? Bueno, de verdad que muy, muy, muy bien con Colacho. Me fue muy bien porque Colacho era un músico cotizado, un músico muy conocido, un músico que lo respetaban mucho, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Llegó otra vez el Pangue y yo siempre hemos hecho furor y nos volvimos a juntar y nos volvió a ir bien.
Y con Ciro Mesa hicieron 2 cipotes discos para el sello Codisco. Muy buenos esos 2 discos. Muy buenos, Donde Espérame, donde está la canción que ahora poco volvió a retomar. Me quito el nombre. Me quito el nombre, la canción de Nando claro. Marín. Le fue muy bien usted con Ciro Mesa, ¿no? Esa canción es de Roberto Calderón, sí. Sí. Roberto Calderón. Yo quería llegar allá a Me quito el nombre, maestro, porque vuelve nuevamente y entra en furor una canción que fue éxito ya hace algunos años, pero tomó una fuerza, Me quito el nombre, se cotiza el maestro Silvio Brito y comienza la nueva generación del vallenato a tomarle amor a ese tipo de canciones, que es lo importante. Claro. Entonces, ¿cómo se sintió usted en ser el artista del momento en ese entonces? Bueno, la verdad que esas son cosas que a uno le satisfacen, hacen parte del triunfo y de la posición de uno como artista. Y un hecho de eso, un acto de eso, siempre para uno será bienvenido, ¿no? Ahora, dentro de su apreciación, maestro, ya que tocamos nuevamente el tema, ¿usted cree que hay una falencia hoy en el vallenato, que está haciendo falta composiciones como esas, de que evocan realmente a un sentimiento que ya no hay en las letras de los compositores de ahora? Bueno, toda materia evoluciona, porque el ser humano es eso, evolución. El ser humano cada vez es distinto. Yo creo que lo distinto no son las cosas, sino el ser humano. Pero a mí se me hace que ese cambio de pronto ha llegado como que muy temprano. Le ha llegado muy temprano a la música vallenata, porque todavía en lo que es el vallenato autóctono hay mucho para escucharle y tiene mucho que dar. Silvio, pero es que nosotros tomamos a un Jorge Oñate, no se parece la voz a la de Poncho Zuleta, no se parece la voz de Silvio Brito, no se parece la voz de Rafael Orozco, no se parece la voz a Diomedes Díaz, no se parece la voz a Beto Zabaleta, pero es que hoy en día nosotros tomamos esta juventud y son las mismas, el mismo molde, la misma voz. ¿Por qué? ¿Ah? Claro. Y eso, como le digo, a la gente no le agrada mucho porque la gente se acostumbró al estilo de cada quien en el vallenato. Diga usted, no lo voy a poner tan lejos, de Alejo Durán para acá, la música vallenata siempre ha tenido esa característica de que el artista tiene lo suyo, tiene su marca, se muestra diferente. Y eso hizo carrera. Y esas son las cosas que la gente, las cosas que a mucha gente todavía le molesta, ¿no? Que no hay diferencia ahora entre los intérpretes. Entonces era muy bonito y eso propiciaba más la competencia, porque cada uno tenía su estilo. Incluso entonces eso hacía que la gente tuviera más interés por el uno y por el otro. Incluso, maestro, hasta los acordeoneros tenían su estilo. Y es Sí, importante señor. resaltar eso, porque mire, Elfi, cuando tocó el maestro Silvio las canciones con Colacho, la gente decía, este es el acordeón de Colacho. Claro. Cuando tocó con el Pangue, este es el acordeón de Pangue, este es el acordeón de Ciro, y la gente tenía esa identidad también, incluso por el intérprete del acordeón, tanto como el intérprete Meriño musical. también, un acordeonista, como te digo, bien ubicado en su estilo, ¿no? Hoy se habla de escuelas, maestro, tanto de acordeones como de cantantes. Usted ha marcado un hito también dentro de la música vallenata, porque usted está también dentro de los grandes exponentes como Poncho Zuleta, Oñate, Diomedes, Beto Zabaleta, Iván Villazón. ¿Usted cree que después de ustedes puede venir otro artista? Bueno, estamos hablando también de un Silvestre Dangond, que estuvo muy bien posesionado, y otros artistas también del género que pueden estar vigentes, pero en esta última generación, ¿cree que puede surgir otro cantante que marque un legado como lo han dejado ustedes? Difícil porque la propuesta del vallenato
es algo como que muy serio, como que necesita esa contundencia, esa responsabilidad, o sea, estilo. Es que eso nació, la música vallenata nació con eso, y por eso en la música vallenata se compite, porque lo que competían eran las diferencias. Y es en el vallenato importantísimo la diferencia interpretativa de un artista y el otro, porque eso nació con el vallenato. Por eso el vallenato se presta para competir. Bueno, Silvio, en esta ya oportunidad que Dios le está dando todavía a usted, porque vamos a tener a Silvio por mucho rato, lo vemos siempre en esas tarimas, esos homenajes en Barranca Bermeja, le han brindado homenaje, le han hecho reconocimiento. ¿Se siente usted satisfecho, contento con todo eso que le viene llegando a Silvio Brito? Hombre, sí, porque eso le satisface a uno, eso es lo que le dice a uno que ha cumplido y le muestra que lo que ha hecho es bueno, porque eso es un premio para la carrera de uno. Entonces a mí me han hecho reconocimientos desde la presidencia de la República hasta el mínimo festival vallenato. Entonces yo pienso que eso es importantísimo para mí, porque cuando a uno le hacen reconocimientos es porque lo merece, ¿no? Lo merece. Silvio, ¿cómo lo está tratando Saico así por usted? ¿Se siente satisfecho, contento? Esas entidades aquí en Colombia no nos tratan bien a nosotros. No nos tratan bien. Tú sabes que aquí todo es negocio. El colombiano todo lo vuelve negocio. Entonces esas entidades las crearon grupos particulares y son ellos los dueños de la empresa, los que le dan. Si eso fuera de pronto del Estado, uno podría pelear más y lograr más, pero esos son empresas con intereses particulares, entonces siempre nos dan por la cabeza. Silvio, recordamos aquella época cuando se peleaban las canciones con los compositores. Yo recuerdo cuando usted graba No Quiero Olvidarte y la graban Los Diablitos. Y ahí el que sonara más las canciones. Pero lo traigo esto a colación, Silvio, porque es que a mí me parece que hubo una canción ahora poquito que la tuvo usted en las manos con los Meriños, la tuvo en las manos del compositor Efrén Calderón, parece que, y ya usted la tenía hasta en pista. ¿Por qué no la grabaron? Si Oñate la estaba grabando por otro lado. ¿Por qué no? Intentó y dijo, voy a cantarla también. Es que lo que pasa es que ya eso no era con disquera. Eso lo estaba haciendo yo, bueno, por grabar el disco. Pero Álvaro Álvarez se dio cuenta de la canción, la escuchó ya cantada por mí. Claro. Y se nos atravesó. Esa fue la historia de la canción. Porque Sí, es que yo sí. me encuentro con Osmer Meriño en la Plaza Alfonso López y me dijo, Elfi, mire la canción que tenemos. Entonces yo dije, uy, después me sale que... Pero de todas maneras, Silvio, pues nosotros le seguimos apoyando mientras que tengamos vida. Y aquí vamos a estar, Silvio, y que Dios me le dé a usted mucha sabiduría y a cuidarse mucho y a cuidarse en todos estos escenarios. Hombre. Decía Elfi algo ahorita. Usted grabó, los Zuleta grabaron La Ceiba de Villanueva y usted le colocó el Gavilán. Ajá. Y las dos fueron éxitos. Fueron éxitos. Las dos fueron Claro, éxitos. claro. Al estilo de cada uno, Poncho a su manera de cantar y el Claro. maestro Silvio a su manera de cantar. Y mira, a veces aunque se atravesaban las canciones, porque no Es que- fueron ni los primeros ni los únicos que pasó eso, Es Silvio. que eso es lo rico que tiene el vallenato. Entonces la canción, el problema no es que se le hagan interpretaciones diferentes. Lo bueno es que el artista tenga calidad para cantarla a su estilo y que la cante bien. Entonces así se pegan las dos. A mí me pasó con varias canciones que se pegaron las dos, porque varias canciones
después que las grabé yo, las grabaron otros artistas, ¿no? Silvio, y usted, pues, vuelvo y lo reitero, por su modo de ser, por su carisma, los medios de comunicación lo hemos querido desde su época, desde su carrera. ¿Y cómo estamos de agenda musical? Bueno, bien, yo todavía me rebusco, todavía vivo de la música. No, sí, lógico. ¿Este fin de semana estaremos en tarima o...? Sí, creo que sí, por ahí viene Leonard, el hijo mío, que es el que me está representando. Sí, creo que me le alcanzó a decir hoy que hay presentación el fin de semana. Bueno, Haider, otra cosita antes de despedir a Silvio. Bueno, maestro, usted también innovó, hay que decirlo. Grabó Navidad sin ti, Carmentea. ¿De dónde surgió la idea de grabar un éxito de Marco Antonio Solís que quedó muy bien el vallenato? Ahí se le pegó Miguel con tu cárcel. Ahí se le pegó Miguel con tu cárcel. Jorgito Celedón también, que lo invitó para Vallenato Sin Fronteras, también ganó Grammy, incluso ese álbum de Jorgito Celedón, y se pegó también Ahora Te Vas, a dúo con Marco Antonio Solís. Marco Antonio Solís Almante del vallenato, por eso se saluda con, claro, con el maestro Poncho Zuleta. Y graba también una canción llanera, Carmentea. Se convierte Carmentea también en un éxito. Bueno, para eso hay que tener esa faceta de poder asimilar ritmos diferentes. Yo cuando comencé a cantar, yo cantaba boleros, y a mí me agarró en la pubertad la época de las baladas. Entonces aprendí a cantar baladas. Entonces yo puedo cantar cualquier ritmo musical. Lo hemos visto en rancheras también. Oiga, porque aprendí a hacerlo, ¿no? Yo lo quiero comprometer, porque de pronto la gente no ha escuchado siempre a Silvio en vallenato y ranchera. Cántenos un bolerito a capela, de eso de lo que le gusta a usted, y que quede marcado que en Cerro Murillo llegó el maestro Silvio Brito y cantó un bolero de eso con los que aprendió. Bueno, a ver, ¿cuál será? Hay uno que dice: ¿por qué no he de llorar si solo así descanso? No hay penas que sin llanto se puedan ocultar. ¿Por qué no he de llorar si lo que más quería, que fue mi noche y día, se acaba de marchar? Aplausos para Silvio Brito. Bueno, Silvio, hermano, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y adelántenos lo que estuvo haciendo donde el Peque Torre. Hombre, lo que pasa es que uno no puede escapar porque uno tiene sus amigos. Entonces ahora me abordan los amigos, y creo que hasta me ruegan para que les grabe una canción de ellos. Y tengo que irse a grabar porque es que es duro ser uno, pues así, le van a decir repelente, egoísta. Hay amigos a los que no les puedo decir que no les puedo grabar la canción, entonces voy y se la grabo. Y ellos pues sabrán lo que van a hacer con su canción, ¿no? Silvio, yo quiero recordar aquí, sin pecar de modesto, usted grabó con todos esos acordeoneros, pero también grabó con Iván Zuleta. Yo recuerdo un merengue que hizo usted, una canción de Sergio Moya que se llama Noche Vallenata. Así. Usted grabó con Iván Zuleta también, ¿o yo? ¿Se acuerda de esa canción, Silvio? No, la grabamos en Gesón. Pero de la letra que no me acuerdo. Noche Vallenata, muy buena, ahí tenemos ese recuerdo. Y se convirtió en el tema que identifica el programa Noche Vallenata con el Fijo José Amaya. Sí, perfecto. Pues esa unión no la ha hecho nadie aquí, Iván Zuleta y Silvio Brito. Bueno, Silvio, muchas gracias por llegar aquí a los estudios de Cerro Murillo, y las puertas siempre estarán abiertas. Elfio, hombre, a usted muchísimas gracias por esta oportunidad, porque es bonito hablar con la gente. Pues sé que muchos me están escuchando, y siempre la gente quiere escucharlo a uno, sus conceptos, su forma, sus cosas, su vida musical, ¿no?
es importante y por eso asistimos a estos programas y siempre a sus órdenes para cualquier otra cosa. Siempre estaré a sus órdenes. Un abrazo para la señora Alexi, que a esta hora también debe estar la seguidora número 1, Con ¿no? mucho gusto, sí señor. Bueno, vamos con música, Andrés. Vamos a buscar por ahí la canción Noche Vallenata para complacer a Silvio. En el pueblo de Cascarillal se unen el llanero con el vallenato. Oye, Valledupar, estas son tus noches vallenatas. Al que se quiere enterar de lo que pasa en el folclor, para que pueda disfrutar de lo que el pueblo toca y canta. ¿Listo para aprender algo nuevo y subir de nivel? Sácale provecho a tu caja de compensación. Capacítate en el curso que más te guste. Culinaria, panadería, pasabocas y cócteles. Modistería y confección de blusas o pijamas. Caja registradora, Excel básico, intermedio y avanzado. O inscríbete en el curso de atención al cliente. Asegura tu cupo ya. Marca al 323-292-1920. 310-792-2513. Conoce más en www.aprendeconfacesar.com. Aplica términos y condiciones. Estamos cumpliendo sueños. Vigilado Super Subsidio.